Hola a todos. Primero que todo, pues muchas gracias por estar compartiendo conmigo esta información de la que vengo a hablar el día de hoy. Mi nombre es Iván Francisco Pérez Herrera, yo soy médico pediatra, soy magíster en microbiota humana de la Universidad Europea de Madrid, fui presidente de la Sociedad Colombiana de Probióticos y Prebióticos, soy miembro de la Sociedad Española y la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. Soy el CEO de Pediahome Lobionte, pero principalmente me identifico como un seguidor de Jesucristo que le gusta hablar de estos temas de la microbiota humana. En cuanto a la declaración de conflictos de intereses, pues yo declaro que mi participación en esta actividad es únicamente con fines estrictamente académicos, no comerciales. Actualmente recibo honorarios por conferencias y asesorías académicas de las empresas que ustedes pueden ver en pantalla. Y el contenido de esta presentación está revisado bajo mi criterio académico y es responsabilidad única y exclusivamente mía. Los conceptos que revisaremos en esta charla son los siguientes. La microbiota intestinal humana es determinante para la salud o la enfermedad de todas las personas. Su alteración o disbiosis tiene consecuencias importantes a nivel local y sistémico. Los antibióticos salvan vidas, pero ¿a qué costo? Algunas de las consecuencias del uso de antibióticos son la diarrea asociada a antibióticos y la infección por Clostridioides difficile. Existe evidencia científica de peso que determina el uso de probióticos en la prevención de la diarrea asociada a antibióticos y la infección por Clostridioides difficile también. Veremos cuáles probióticos están indicados y cuáles no están indicados en el tratamiento de estas patologías. Hablaremos un poco acerca del Saccharomyces boulardii NSMI 745 y dejaremos conceptos claros para su práctica clínica. Comenzamos por el principio como todo. En cuanto a la historia, ya los chinos hacia el año 5000 tomaban las deposiciones de personas sanas, las calentaban con agua y se las daban a beber a las personas que tenían enfermedades gastrointestinales como gastroenteritis. A esto los chinos le llamaban la sopa amarilla y fue el primer esbozo de que bacterias alojadas en el intestino podrían curar las enfermedades de este mismo intestino. Posteriormente, el padre de la medicina, Hipócrates, hacia el año 300 o 400 antes de Cristo, nos decía que todas las enfermedades provenían del intestino y nos hablaba acerca de que nuestra alimentación fuera nuestra medicina, que nuestra medicina fuera nuestro alimento. Y este señor día a día se está comprobando que los postulados de él cada vez son más ciertos porque cada vez hay más relevancia en el intestino y sus bacterias y la microbiota que la conforman. Posteriormente, nuestro Señor Jesucristo, como todo lo que él dijo y en su sabiduría infinita, habló acerca de la hipótesis de la higiene, como lo vamos a ver más adelante. Es una hipótesis que está francamente arraigada en cuanto a la calidad de la microbiota cuando somos demasiado higiénicos. Este caballero que hemos acabado observando en un microscopio es el señor Anton van Leeuwenhoek, que tomó el invento de Zacharias Jensen, que fue el microscopio, para observar superficies y fue el padre de la microbiología porque fue la primera persona que describió las bacterias en todo el mundo, los cocos, las espiroquetas, los bacilos. Entonces, Anton van Leeuwenhoek fue el padre de la microbiota y hizo aportes inconmensurables para que nosotros pudiéramos continuar en el camino del estudio de los probióticos hasta que en 1901 el doctor Elijah Mendikov notó que en ciertas poblaciones de Bulgaria los pacientes vivían mucho tiempo y no se enfermaban y vio que el punto en común en todos era que consumían mucha leche fermentada. Entonces estudió esta leche fermentada bajo el microscopio y observó unas formas bacilares que denominó Bacillus bulgaricus, a los cuales dio la capacidad de prolongar la vida de las personas y evitar las enfermedades. Y hacia inicios del 2000, en 2001 exactamente, este doctor Joshua Lederberg definió por primera vez lo que era una microbiota y lo que era la microbioma, como lo vamos a ver más adelante. Dentro de los hitos de la historia podemos mencionar, como ya les dije, el descubrimiento del primer probiótico por parte de Elijah Mendikov, pero posteriormente en 1930 se describió el Lactobacillus shirota, que es uno de los más importantes en toda la historia de los probióticos. En 1953 Colliard definió por primera vez lo que era un probiótico y el boom de los probióticos definitivamente se dio en el año 2001. En el 2001 primero se hicieron más de 1000 publicaciones acerca de probióticos indexadas. Y en el 2001 la WHO y la FAO definió por primera vez el concepto de probiótico, que es un microorganismo vivo que dado a cantidades adecuadas es capaz de producir un efecto benéfico en la salud de la persona que lo consume. En 2001 el doctor Joshua Lederberg definió lo que era una microbiota y lo que era la microbioma, que son cosas diferentes, como lo vamos a ver ahora más adelante. Y en 2001 se fundó la IPA, que es la Asociación Internacional de Probióticos, que es uno de los organismos más importantes que rigen todo lo que tiene que ver con probióticos y microbiota en el mundo. En 2021, mire, pasamos de 2001 con 1000 publicaciones a más de 34.000 publicaciones
en PubMed. Miren ustedes lo que ha sido el boom de la microbiota, y la razón es que efectivamente la gran mayoría de los estudios han determinado que las intervenciones sobre la microbiota son fundamentales para nuestra salud. Hablemos un poco de generalidades. Existen más de 100 trillones de bacterias en nuestro cuerpo. Y esto hablando solamente de bacterias, no de hongos, de virus, de arqueas. Más del 95% de todas estas bacterias se localizan en nuestro colon. Existe una relación de 150 genes bacterianos por un gen humano. O sea, nosotros los humanos tenemos más o menos entre 25.000 y 30.000 genes. Y en nuestro cuerpo tenemos más de 3 millones de genes bacterianos. Imagínense ustedes eso. Nosotros somos mucho más bacterias que células humanas. Más de 2 kilogramos o aproximadamente 2 kilogramos de nuestro peso seco corresponden a toda nuestra microbiota. Y esto incluye no solo bacterias, sino virus, hongos, arqueas, parásitos, ¿sí? Más del 90% de todas las enfermedades que sufrimos los humanos tienen algún tipo de relación con alteraciones en la microbiota. Si colocamos una bacteria de un ser humano una tras de otra, le podríamos dar 2 vueltas y media a todo el planeta Tierra. Y cada microbiota de cada ser humano es como una huella dactilar, porque no existen 2 microbiotas iguales. Como les comenté anteriormente, el doctor Joshua Lederberg en 2001 definió que era una microbiota y nos dijo que era un sistema microbiológico complejo responsable por la salud del huésped con la cooperación de la barrera mucosa y el sistema inmune. E hizo una salvedad bastante importante, que microbiota no era lo mismo que microbioma. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. También es importante saber que cuando nosotros hablamos de microbiota nos hacemos referencia a la bacteriobiota, o sea, a las bacterias, y no tenemos en cuenta a los virus, a los fagos, a los hongos y a las arqueas que viven en nuestro cuerpo, que en cuanto a cantidad y peso es posiblemente mayor que las propias bacterias. Entonces, estamos haciendo una similitud mal hecha entre microbiota y bacteriobiota. La diferencia entre microbiota y microbioma es esta. Microbiota son solamente los virus, las bacterias, los hongos, o sea, los microorganismos. Microbioma son estos microorganismos asociados a todos los factores bióticos y abióticos que rodean esta microbiota. Entonces, el pH en que está esa microbiota, las condiciones de presión externa, los péptidos, los lípidos, las proteínas, el DNA, todo esto junto a nuestros gérmenes forman nuestra microbioma. Quiero que esto les quede totalmente claro, la diferencia entre estos dos conceptos. Y aquí les muestro 2 artículos muy recientes donde nos dicen, por ejemplo, que la función de nuestra microbioma, o sea, de todos los hongos que hay en nuestro cuerpo, es muy similar a la de las bacterias porque intervienen en el metabolismo de alimentos, se relacionan con nuestro sistema inmune para producir un estado benéfico de salud en la persona que tiene esa microbiota. Son capaces de producir metabolitos igual que la bacteriobiota. Y esto mismo ocurre con los fagos. Este es un estudio publicado el año pasado donde participó un investigador colombiano de la Universidad de los Andes y nos describió la base de fagos más grandes que hay en el mundo. Y mire, estos fagos infectan a las bacterias de nuestra microbiota cambiando su metabolismo y sus funciones. Entonces, el estudio de los fagos dentro del estudio de la microbiota también es un punto supremamente importante. Ahora, ¿cómo se forma nuestra microbiota en cuanto a nuestro ciclo vital? Pues se tenía el concepto que entre el primer y el tercer año de vida era el único momento en que nosotros podríamos intervenir para hacer que una microbiota fuera sana, dando un buen nacimiento por canal del parto, teniendo hábitos de vida saludable en la mamá, dando alimentación con leche materna a este recién nacido y una buena alimentación sólida en el momento de su adecuada introducción, y que posteriormente a este periodo era muy difícil intervenir las microbiotas. Más sin embargo, este artículo que fue publicado el 29 de julio de este año nos muestra que eventualmente esto puede no ser así. Efectivamente, la microbiota de las personas se comienza a formar durante el embarazo y depende de la salud de la mamá, ¿sí? Y esta microbiota la adquiere el feto desde la microbiota de la boca de la mamá, del intestino y de la vagina. Por eso es supremamente importante la microbiota oral de una madre y la salud de la mamá para que la microbiota de ese feto sea la adecuada. Posteriormente al nacimiento, en el momento en que nace, si es un nacimiento por canal del parto, que es lo ideal, se llena este recién nacido de la mayor cantidad de microbiota que va a adquirir en toda su vida, y eso es totalmente cierto. Y es definitivo que a este recién nacido lo colonicen especies, como se ve aquí en el slide, especies pioneras. La principal especie pionera que debe colonizar a un recién nacido debe ser el bifidobacterio, y es el que le va a dar forma a toda la microbiota del niño desde su nacimiento hasta su etapa de adolescencia, y es a lo que nosotros llamamos, según este artículo, sucesión primaria. Hasta ahí va la sucesión primaria. Posteriormente sigue la sucesión secundaria, que es el tiempo que va desde la adolescencia hasta el comienzo de la senectud. En este periodo lo más importante y lo que determina las especies pioneras, que ya no sería el bifidobacterio, sino otro tipo de bacterias, está dado básicamente por los hábitos de vida,
por las comorbilidades y por el consumo de medicamentos. Esto es lo que le da, y por la alimentación, obviamente, que es la principal en todas las sucesiones. Este tipo de eventos es lo que le da forma a la microbiota en esta edad. Posteriormente encontramos la sucesión tardía, que es la sucesión de la vejez, que está asociado con un proceso denominado inflammaging, en el cual el anciano se inflama completamente por un intestino permeable y esta microbiota se pierde en gran cantidad y en variedad. Y por último, la sucesión de la descomposición o la muerte, que es, ayuda mucho a los patólogos para determinar lugar de muerte, si el cuerpo fue movido de un lugar a otro, la hora en que murió, de qué causa. Entonces, lo que se tiende actualmente a hablar en cuanto a evolución de la microbiota es esto que nosotros estamos viendo acá. ¿Y de qué depende esa evolución, si sea buena o mala? Entonces, ya hablamos de el embarazo que debe ocurrir, del nacimiento, que debe ser por parto vaginal, en la infancia, entonces tenemos la lactancia materna, el momento de la introducción de la alimentación temprana, si el nenito asiste a guardería o no, si tiene mascotas o no, si los papás son demasiado higiénicos con este nene, ya en la etapa más grandecitos, la presencia de enfermedades como obesidad o diabetes mellitus tipo 1, cuando son adolescentes el influjo hormonal es supremamente importante, en la edad adulta los hábitos de vida y las comorbilidades y el consumo de sustancias o medicamentos como antibióticos inhibidores de bomba de protones, y en la edad ya adulta mayor, uno de los factores más determinantes es si estos ancianos viven o no en ancianatos, lo cual tiende a desmejorar su microbiota intestinal. Y la idea de hablar de microbiota intestinal es que esta microbiota intestinal, junto con el cuerpo, con el hospedador, forma lo que se denomina holobionte. Y la salud de este holobionte es lo que determina a la final la salud del hospedador. Este holobionte no es más que esta microbiota ejerciendo su efecto sobre el hospedador. Y entonces, ¿qué tenemos? Este holobionte será un holobionte enfermo si la gran mayoría de la microbiota que lo coloniza son patógenos. Si esta microbiota no produce ácidos grasos de cadena corta, si es una microbiota que tiene una diversidad muy baja, esto llevará al predominio de patobiontes y a la enfermedad de este holobionte, o sea, de la microbiota y de su hospedador. En cambio, si nosotros tenemos comensales que son simbióticos, son diversos, que son altamente productores de ácidos grasos de cadena corta, que tienen muy buenas colaboraciones metabólicas entre sí, que en sí forman una microbiota eubiótica o resiliente, tenemos un holobionte sano. Y a esto es lo que va la medicina de precisión, a tratar al holobionte, o sea, no a una microbiota aislada y al hospedador de forma aislada, sino como un solo individuo. ¿Cómo es la distribución de esta microbiota en nuestro cuerpo? Entonces, el 90% de nuestras microbiotas son anaerobios y por esa razón crecerá más microbiota en los lugares anatómicos donde haya mayores condiciones de anaerobiosis. Es así que tenemos solamente de 10 a la 1 a 10 a la 2 unidades formadoras de colonias en la boca, pero tenemos de 10 a la 12 a la 10 a 14 unidades formadoras de colonias por gramo de tejido en colon, donde todas las circunstancias son de anaerobiosis. Igualmente, entre más alejados estemos del pH gástrico, de la secreción biliar, de la secreción pancreática, nuestra microbiota va a crecer en mayor cantidad y esa es la razón por la cual hay más microbiota en el colon. En cuanto a la parte histológica, la gran mayoría de nuestra microbiota se encuentra flotando en nuestra luz intestinal. Un pequeño porcentaje se encuentra adherida a la capa del moco y otro pequeño porcentaje se encuentra adherida a las células epiteliales del intestino. Es importantísimo hablar de clasificación taxonómica porque todas las acciones que nuestra microbiota y los probióticos que nosotros ingerimos hacen en nuestro cuerpo dependen de la cepa de esta bacteria. Y la cepa, como lo vemos en este slide, es lo último. O sea, es lo más específico de una bacteria. Entonces, como toda clasificación de los seres vivos, tenemos reino, filo, subfilo, clase, orden, familia, género, especie, subespecie y cepa. Para nosotros nos interesa a nivel de probióticos y microbiota género, por ejemplo, el Saccharomyces es el nombre del género de esta levadura, especie, Boulardii, ¿sí? Sería género y especie, su especie no tiene, y cepa CNSMI 745. Cuando ustedes vean un nombre de un probiótico que va seguido de este código alfanumérico CNSM, por ejemplo, lo que quiere decir es que la persona que descubrió, la empresa que descubrió este probiótico lo depositó en un banco. Este banco, por ejemplo, es el CNSM, que es el Código Nacional de Cultivos de Microorganismos, que es el banco del Instituto Pasteur, del INSER en Francia. Entonces, Saccharomyces boulardii fue registrado en el Código Nacional de Cultivos de Microorganismos del Instituto Pasteur de Francia y le dieron la denominación alfanumérica de I745. Entonces, todos los estudios que se hayan hecho con Saccharomyces boulardii, CNSMI 745, solamente se pueden aplicar a esa cepa, a ningún otro tipo de Saccharomyces boulardii de cepas diferentes, porque no se han hecho los estudios sobre eso. Y la gran mayoría de los estudios están hechos sobre este específicamente. Esto se los traigo para que vean
que la gran mayoría de los filos, estos son los filos que existen en la microbiota, son firmicutes y bacteroidetes. Entre esos dos filos tenemos el 90% de toda la microbiota intestinal. Y fíjense este dato, aquí vemos las proteobacterias. Dentro de esas están las gamma proteobacterias, donde están todas las gram negativas que son patógenas. Estas gamma proteobacterias que hacen parte de las proteobacterias, como las vemos aquí, ocupan entre el 2 y el 4% de toda la microbiota de nuestro cuerpo. Entonces, no tengamos esa concepción de que nuestras bacterias intestinales son malas per se, porque el porcentaje de bacterias patógenas realmente no supera en una microbiota sana ese porcentaje que le acabo de dar. ¿Ok? ¿Cómo actúa la microbiota? Pues tiene efecto de barrera colocándose estas bacterias sobre la superficie de los enterocitos, evitando que las bacterias patógenas nos invadan. Tiene un efecto de inmunomodulación que yo se lo voy a explicar ahora con más detalle. Sintetizan vitaminas, vitamina K, vitaminas del complejo B, ¿sí? Son capaces de tener un efecto trófico, haciendo que los enterocitos que se encuentran inflamados o aplanados, por ejemplo, en las diarreas por rotavirus, se recuperen más rápido por sustancias producidas por esta microbiota. Función metabólica, produciendo ácidos grasos de cadena corta, que ya veremos cuál es su importante papel en nuestra salud. ¿Y cómo se define una microbiota sana? Es muy difícil hacerlo. Realmente, en términos generales, uno pensaría que una microbiota sana es una microbiota que tiene muchísima diversidad, o sea, muchos géneros, especies y cepas de bacterias, y esto es sano porque entre más diversa sea nuestra microbiota va a haber especies de bacterias más especializadas para funciones distintas y nosotros vamos a tener más funciones metabólicas en nuestro cuerpo. Es más sana entre más ácidos grasos de cadena corta produzca y es más sana entre menos patobiontes tenga. Pero no se ha podido decir una microbiota sana, efectivamente es la que tenga esta especie, género y cepas. No se ha descrito. Hay algunos estudios que se han acercado, pero no se ha logrado. En este slide lo que vemos básicamente es en la parte superior cómo una microbiota eubiótica tiene funciones a nivel del sistema inmune, metabolismo, sistema nervioso y otras funciones adicionales, y todas estas funciones están distribuidas de manera pareja, ¿sí? En cambio, cuando una microbiota está disbiótica, vemos como ciertas funciones se pierden, como por ejemplo la producción de ácidos grasos, el metabolismo de droga, la función de barrera intestinal y otras que son negativas para nuestra salud se conservan, como por ejemplo el depósito de energía, ¿sí? O la inflamación. Entonces tenemos que las microbiotas disbióticas son proclives a llevar a las personas a aumentar de peso y estar permanentemente en grados de proinflamación. ¿Cómo se define una microbiota enferma? Entonces, se define como disbiosis o microbiota enferma a los cambios en la configuración estructural y o funcional del microbiota intestinal que producen alteraciones en la homeostasis del huésped, favoreciendo la susceptibilidad a ciertas enfermedades. Este concepto también se ha venido cambiando y ahora no hablamos de disbiosis intestinal, sino de microbiotas mal adaptadas o no resilientes, que básicamente lo que tienen son un fallo en su material bioenergético o en su proceso bioenergético, haciendo que se pierdan ciertas taxas o ciertos grupos bacterianos que son fundamentales para la correcta comunicación metabólica entre las bacterias y entre las bacterias y el huésped. Y se llaman mal adaptadas porque eventualmente podrían adaptarse ante la presencia de ciertas intervenciones como el consumo de probióticos, prebióticos, simbióticos, o no resilientes cuando no se pueden adaptar definitivamente y el cambio les deja daños por mucho tiempo. La categoría de la disbiosis también son términos que se usaban anteriormente, pero es bueno que ustedes lo conozcan, y se pensaba que una disbiosis intestinal se asociaba a procesos de putrefacción, sobre todo en personas que consumían dietas occidentalizadas ricas en proteínas animales y en grasas, que la disbiosis era por fermentación cuando se consumían muchísimos carbohidratos simples y azúcares ultra refinadas, que esta disbiosis era por sensibilización de la flora intestinal cuando habían predominio de enfermedades autoinmunes, y la disbiosis que nos corresponde a nosotros es la que se denominaba o catalogaba por déficit en la función, ¿sí? O por déficit en la cantidad o variedad de la microbiota intestinal, que es la típica disbiosis asociada al consumo de medicamentos como antibióticos o inhibidores de la bomba de protones. Entonces, esto se los traigo para que ustedes vean qué factores producen disbiosis en las personas. El primero son factores genéticos. Hay ciertos genes que tienen algunas personas que lo hacen más susceptible a la colonización por bacterias que son negativas para la salud y por otras bacterias que no son buenas, ¿sí? Entonces las personas que tienen este tipo de genética pues serán más proclives a tener disbiosis. El estilo de vida y principalmente la dieta es el principal factor determinante de la presencia de disbiosis o disbiosis en una persona. Desafortunadamente no es el tema, pero tenemos una charla completa respecto a alimentación, eubiosis intestinal, y este es el punto más importante.
la colonización temprana, si el niño nació en un hospital, si nació por parto vaginal, si recibió leche materna. Y por último, esta que es la que nos interesa a nosotros para esta charla, que es el uso de medicamentos. Entre más vacunas tenga yo, mi microbiota va a ser más eubiótica. Entre menos antibióticos reciba, mi microbiota va a ser más eubiótica. Y como vamos a ver ahora, mientras mi higiene sea más moderada y no me exceda con ella, mi microbiota va a ser más eubiótica. Entonces, nuestro Señor Jesucristo en un pasaje de Mateo se sentaba en la mesa con sus apóstoles y se le acercaron algunos escribas a increparlo, a decirle que por qué no se lavaba las manos. Y él respondió muy sabiamente que lo que mata al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de la boca de él lleno de un corazón de pecado. Entonces, como todo lo que él dijo sobre la tierra tenía razón. Realmente comer nosotros cosas que entre comillas podrían estar sucias o mal lavadas, eventualmente no nos haría daño, ¿sí? No quiero que ustedes entiendan que estoy haciendo apología a la suciedad, para nada. Pero hay una hipótesis que es la hipótesis de la higiene que nos dice que entre más higiénicos y ultra higiénicos seamos nosotros con nuestros niños y nosotros mismos, la posibilidad de que nuestra microbiota se vuelva disbiótica y se vaya hacia una respuesta de tipo TH2 o TH1 o TH17 y no T reguladora, aumenta el riesgo de que las personas que son demasiado higiénicas sufran muchas enfermedades autoinmunes y enfermedades alérgicas. Entonces, todo en su justa medida. La higiene en lo que corresponde, ¿sí? Pero no pasarnos porque también le hace daño a nuestra microbiota. Ahora, al punto que nos trae aquí, datos acerca del uso de antibióticos. El 40% de los fármacos prescritos en todo el mundo son antibióticos. Eso incluye antihipertensivos, medicamentos contra la diabetes, cualquier tipo de medicamentos, el 40% son antibióticos. Se usan demasiados medicamentos antibióticos de amplio espectro de manera inadecuada. Comenzamos a tratar una amigdalitis, una otitis con antibióticos de segunda línea cuando tenemos la primera línea y nosotros acá somos afortunados en América porque las podemos utilizar todavía y hay sensibilidad. Para el 2050, según la Organización Mundial de la Salud, nos vamos a morir de amigdalitis, no de diabetes, hipertensión, porque no vamos a tener antibióticos para tratar los gérmenes por la resistencia bacteriana. Entonces debemos ser consecuentes con el uso de antibióticos de primera línea. Entre el 25 y el 75% de estos tratamientos antibióticos están mal mandados porque son indicados en pacientes que tienen enfermedades virales o que no necesitan estos antibióticos porque son bacterianas las enfermedades, pero autolimitadas. Y además de eso, en los centros de salud generalmente no se cuenta con los recursos ni el apoyo para tener un comité de infecciones que pueda soportar o no el uso de antibióticos, entonces todo el mundo lo hace. En el Reino Unido, en Francia y en Estados Unidos, las cifras de uso de antibióticos son alarmantes. Miren ustedes en este slide cómo en Reino Unido se utilizaron más de 61 millones de dosis de antibióticos en 2015, que más de 54 millones fueron dosis de amoxicilina y que más del 65% de las prescripciones en Reino Unido fueron de amoxicilina o amoxicilina clavulonato. Entonces, estas personas en estos países desarrollados, esto es un problema de salud pública, el uso exagerado de antibióticos. Veamos qué ocurre en un país más parecido a nosotros, España. España no se salva, mire, España está en las mismas, entre el primer y el tercer año de vida se utilizaron más o menos 700 dosis por 1000 personas año. Esto es una frecuencia absolutamente elevada de niños, esto fue en 2015. ¿Y qué pasa en Colombia? Desafortunadamente estas cifras son de 2010, ya allí tienen mucho tiempo, pero nos dicen que se utilizaron más de 13 millones de dosis de antibiótico y que el antibiótico más utilizado fue la amoxicilina. Este estudio se los traigo, es de abril de este año, que es un estudio muy bonito, que nos muestra cuáles son los efectos de los antibióticos en las personas. Y los estudios que yo había encontrado anteriormente son efectos en la microbiota en personas que tomaban antibióticos por una enfermedad. Pero este estudio en particular se hizo en más de 12,000 personas que tomaron antibióticos estando sanas. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que es que cuando una persona toma antibióticos estando enferma, no sabemos si la disbiosis que nosotros estamos midiendo es por la enfermedad, es por el antibiótico o es por las dos cosas. En cambio, no, estas personas estaban sanas. Más de 12,000 personas tomaron antibióticos, se les midió una línea basal de la microbiota. Posteriormente se midió el tipo de perturbación, el tiempo en que se recuperó la microbiota y su metaboloma. Observaron, como lo ven acá en esta gráfica de X y Y, que la recuperación taxonómica no se logró después de un año. No hubo recuperación a la línea basal. Que se transmitieron genes de resistencia antibiótica, no solamente con los antibióticos que se utilizaron en el estudio, sino genes con otros tipos de antibióticos que ni siquiera los pacientes tomaron. Se aumentó la transmisión de genes
de resistencia a estos pacientes que recibieron antibióticos. Y miren esto, los pacientes que recibieron antibióticos, algunos de ellos, además de que no lograron la recuperación a la línea basal de su microbiota, tuvieron microbiotas durante más de un año parecidas a las microbiotas que tienen los pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos con enfermedades graves. Imagínense ustedes el grado de alteración que producen los antibióticos en todas las personas. Este estudio es otro diferente que fue publicado en 2020. Nos muestra el tipo de disbiosis que se produce con ciertos tipos de antibióticos. Entonces, en azul vemos disbiosis que son leves y en verde vemos disbiosis muy profundas. Y acá arriba vemos el tiempo en que se produjo. Y miro que hay disbiosis que llegaron más allá de 4 años. O sea, el estudio demoró 4 años y al terminar el estudio no se habían recuperado esas disbiosis y eran profundas. Y más que todo ocurrieron con quinolonas, macrólidos y lincosamidas, ¿sí? Pero igualmente los betalactámicos producen disbiosis profunda durante un año o más, ¿sí? Inclusive las tetraciclinas pueden producirlas en el primer año y volver a recaer a los 4 años. Entonces, todo esto para que se den cuenta las implicaciones del uso de antibióticos de una forma inadecuada. En este estudio muy bonito se hizo un modelo matemático para determinar las circunstancias que podían los antibióticos producir en condiciones de disbiosis. Entonces, en este lado vemos que los factores determinantes de transmisión de patógenos, que son estas bacterias amarillas, ¿sí? El barrido natural del intestino y la adquisición endógena, que es la capacidad que tienen estas bacterias patógenas que entran para poder crecer, están totalmente calmados o están siendo controlados por una microbiota eubiótica. O sea, aquí no pasa nada, no crecen los patógenos. Y ejemplo de esto, por ejemplo, está dado por la resistencia a la colonización que puede ejercer, por ejemplo, un género de bacteroides ante el crecimiento de Enterococcus fecalis. Ese es un ejemplo práctico. ¿Y qué ocurre de este lado? Cuando hay disbiosis, la transmisión de bacterias patógenas aumenta, el barrido natural disminuye, ¿sí? Y el crecimiento endógeno, la adquisición endógena por desaparición de las microbiotas sanas, que son estas azules, disminuyen en variedad y en cantidad, aumenta. Entonces, aumenta el número de bacterias patógenas. Y esto está dado básicamente por la competencia de los recursos de las bacterias patógenas con las que no lo son. Por ejemplo, existen bacterias de tipo E. coli que son capaces de hacer que las E. coli enterohemorrágicas no crezcan porque esta E. coli en género se come los aminoácidos que la enterohemorrágica debe utilizar, y al desaparecer la E. coli en género, la enterohemorrágica sube porque tiene disponibilidad de estos aminoácidos. Por ejemplo, el Clostridioides sidiensis es capaz de mantener a raya al Clostridioides difficile porque el sidiensis produce ácidos biliares secundarios que impiden que el Clostridioides difficile crezca. Esto mismo lo hace el Saccharomyces boulardii, como lo vamos a ver más adelante. Acá les traigo otro estudio de la exposición de antibióticos a los neonatos. En este estudio, que fue muy bonito, se midió qué ocurría con la microbiota de los neonatos, o sea, hasta el día 28 que recibían antibióticos. Y se observó que los neonatos que recibían antibióticos, varones, presentaban un peso muy inferior a los que no recibían antibióticos, solamente en los varones, en las mujeres no, ¿sí? Y esta microbiota fue transferida a ratones germ-free, o sea, libres de gérmenes, y se observó exactamente el mismo resultado. Los ratones germ-free que recibieron la microbiota de los niños que habían recibido antibióticos en su fase neonatal tuvieron un peso muy inferior a los que no recibieron antibióticos. Posteriormente, en el mismo estudio se hizo una valoración de los niños que recibieron antibióticos no en su periodo neonatal, sino en cualquier momento después del periodo natal hasta los 6 años de vida. Y se observó el aumento importante y significativo desde el punto de vista estadístico del índice de masa corporal en todos los niños que recibieron antibióticos durante los primeros 6 años de vida. O sea, los neonatos que reciben antibióticos en este periodo neonatal son niños de bajo peso, y los que lo reciben después del primer año son niños que tienen sobrepeso u obesidad. Este es un estudio hermoso que se hizo en la Clínica Mayo, lo publicaron hace 2 años, que nos muestra cómo aumenta el riesgo de cada una de estas patologías que vemos nosotros acá en esta columna, relacionado con el número de dosis de antibióticos, ¿sí? Y si es hombre o es mujer. Y vemos, por ejemplo, cuando un niño recibe más de 5 dosis de antibióticos en los 6 primeros años de vida, el riesgo de asma aumenta 3 veces. Cuando recibe esas mismas dosis, el riesgo de rinitis alérgica aumenta 2.12 veces. Miren lo que ocurre acá, miren esta perla.
Cuando un niño varón recibe más de 5 dosis, perdón, mujer recibe más de 5 dosis de antibiótico en los primeros 6 años de vida, el riesgo de enfermedad celíaca aumenta 12.2 veces. Imagínense ustedes lo que nosotros estamos haciendo con nuestros niños y con nuestros adultos, ¿no? Y acá discriminan cada uno del riesgo de acuerdo a cada antibiótico. Miren cómo es recibir penicilina, más de 5 dosis en los primeros 6 años de vida, aumenta 6.74 veces el riesgo de enfermedad celíaca. Ahora, ¿qué es la diarrea asociada a antibióticos? Se define como aquella diarrea que se produce en asociación con la administración de antibióticos, pero que no tiene ninguna otra explicación. Es importante que ustedes sepan que no es necesario que el paciente esté tomando el antibiótico en el momento que usted le hace el diagnóstico, porque hasta 2 meses después de haber terminado el esquema antibiótico, el paciente puede presentar una diarrea asociada a antibióticos. Por esa razón es muy importante que ustedes hagan un muy buen interrogatorio en presencia de una diarrea para saber si ese paciente consumió antibióticos en los últimos 2 meses, porque la causa de la diarrea que está presentando el paciente en ese momento puede ser una diarrea asociada a antibióticos. ¿Okay? ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a esta diarrea? La edad. Es más en niños menores, en pequeños menores de 1 año o en adultos mayores de 65. Se presenta con mayor frecuencia en pacientes hospitalizados. Se presenta con mayor frecuencia en pacientes que han tenido episodios previos de diarrea asociada a antibióticos. Y es dependiendo de su frecuencia de qué agente antibiótico damos. Por ejemplo, en este estudio vemos que del primer mes de vida a los 2 años, el 18% de los niños presentaron diarrea asociada a antibióticos, más sin embargo, después de esas edades, disminuyó la frecuencia. Aquí vemos que el antibiótico asociado más frecuentemente a la diarrea fue la amoxicilina, pero esto depende de los estudios, pero en general sí es el más asociado y la razón es porque es un anaerobicida también, como les dije, nuestra microbiota principalmente es anaeróbica. Vemos aquí diferentes frecuencias de otros estudios que pueden variar desde el 7%, desde el 5% hasta un 25%. Le comentaba lo de los antibióticos para anaerobios, pero la tasa de diarrea asociada a antibióticos en antibióticos vía oral y antibióticos parenteral es exactamente igual. O sea, no hay diferencia. Es más frecuente que se produzca esta diarrea en pacientes hospitalizados por las condiciones que lo rodean, pero el antibiótico en sí, dado endovenoso o vía oral, tiene el mismo riesgo para ambos. Las causas más importantes de diarrea asociada a antibióticos son la Candida albicans, el estafilococo dorado, el Clostridioides difficile, el Clostridioides perfringens. ¿Sí? Fíjense que les digo Clostridioides. El término Clostridium ya no se utiliza. Hace más de año y medio se cambió la taxonomía y ahora se llaman Clostridioides. El Clostridioides difficile para nosotros es uno de los más importantes porque produce una enfermedad grave que es la colitis pseudomembranosa, que tiene importantes repercusiones y de eso hablaremos. Entonces, este es un resumen gráfico de lo que es la infección por Clostridioides difficile. En un paciente sano que se expone a antibióticos o a inhibidores de bomba de protones o que tiene algún tipo de comorbilidad, su microbiota eusbiótica o resiliente pasa a ser una microbiota disbiótica o no resiliente, y como vemos, cuando se pierden ciertas diversidad bacteriana o ciertas taxas bacterianas, las bacterias patógenas como el Clostridioides difficile crecen y al crecer produce enfermedad. Esta enfermedad se puede tratar, como lo vemos ahí, con probióticos, antibióticos, con inmunoterapia o con transferencia de microbiota fecal, específicamente en cuadros que son repetitivos. ¿Qué ocurre en las relaciones entre las bacterias? Esto es importante porque esta es la forma como el Clostridioides difficile crece. Pues las bacterias de una microbiota pueden ser mutualistas, que son bacterias que se ayudan unas a las otras, o pueden tener una interferencia por competición cuando compiten por un mismo nutriente. Pueden ser comensales, cuando una bacteria produce sustancias que es aprovechada por otra sin interferir la vida de la primera bacteria. Pueden ser predadoras, que son bacterias que se comen a otras, o pueden ser especializadas, en la cual cada bacteria hace algo que no interviene sobre la salud de la otra bacteria. ¿Sí? Esto es importante porque ya a nivel de colonización, los mecanismos de resistencia que tiene el cuerpo cuando se presentan relaciones bacterianas negativas son, por ejemplo, la resistencia a la colonización, que puede estar dada por otras bacterias o por hongos, ¿sí? Como es el caso en la diarrea asociada a antibióticos. Este es uno de los mecanismos. Puede haber interacciones simbióticas entre bacterias buenas para repeler a las malas. Puede haber algo que se llama quorum sensing, que es la capacidad que tienen las bacterias de comunicarse entre sí para que éstas proliferen y formar algo que se denomina biofilm, que son capas de bacterias que se unen unas a las otras para evitar ser erradicadas por sustancias del medio externo, y estos biofilm y este quorum sensing pueden ser utilizados de manera positiva o de manera negativa. Y está la transmisión horizontal de genes de resistencia bacteriana, que es algo típico del Clostridioides difficile, que es cuando
una bacteria transfiere genes de resistencia bacteriana a bacterias de nuestro cuerpo, y lo cual es totalmente catastrófico. Entonces, cuando tenemos un paciente que está sano, que no ha recibido antibiótico, que es la línea roja, con una flora normal, y recibe antibiótico, el riesgo de tener infección por Clostridium difficile, que es la línea verde, aumenta, ¿sí? Pero fíjense que al terminar el antibiótico, ese riesgo no desaparece, continúa. Por eso es que nosotros vemos pacientes con diarreas asociadas a antibióticos hasta 2 meses después de haber recibido el antibiótico, porque para que esa microbiota intestinal se vuelva a recuperar, el tiempo mínimo son de 2 a 3 meses, ¿sí? Porque pueden demorar, como ya lo vimos anteriormente, hasta 4 años. La epidemiología de infección por Clostridium difficile va de 5 a 30% en la población general. Hasta un 3% de las personas podemos ser portadores sanas de Clostridium difficile. En la población pediátrica el rango es muy amplio, de un 6 a un 80% lo pueden presentar. Los lactantes menores de 6 meses no presentan infección por este germen porque no expresan los receptores en los enterocitos para que el clostridioides se pegue. La diarrea asociada a Clostridium difficile representa más o menos un 30% de la diarrea asociada a antibióticos, y en recientes años se ha observado una morbilidad y mortalidad altísima, sobre todo en países desarrollados por infección por esta bacteria. Depende del antibiótico que utilicemos. Entonces tenemos antibióticos que muy frecuentemente producen este tipo de infección. Si yo utilizo ampicilinas, cefaloporinas o clindamicinas, tengo un riesgo de 8 a 20 veces mayor de tener infección por Clostridium difficile que alguien que no utiliza antibióticos. Si utilizo tetraciclinas, trimetoprim, quinolonas, este riesgo es de 3 a 5 veces más. O si utilizo aminoglucósidos parenterales o vancomicina, el riesgo es solamente de 2 a 3% más que otra persona que no utilizaba antibióticos. Este estudio, que fue uno de los que les mostré anteriormente, nos dice cómo son las interacciones del Clostridium difficile en pacientes hospitalizados, y nos muestra aquí que la forma como él actúa a través de nuestra microbiota es por competición, como les expliqué anteriormente, ¿sí? Las bacterias de una flora, de una microbiota eubiótica, lo bloquean, pero cuando esta microbiota deja de ser eubiótica, él enseguida crece. Este Clostridium difficile, comparado con otras bacterias como estafilococo metilxilino resistente, como Klebsiella, Pneumoniae, intrahospitalario, es el que más capacidad de transmisión tiene, ¿sí? Es el que más capacidad de adquisición endógena tiene y el que más resistencia a los antibióticos tiene, como vemos en esta columna. Y esto de aquí es supremamente importante porque nos muestra el grado de disbiosis con los antibióticos comúnmente utilizados en pacientes hospitalizados, y nos muestra cómo, por ejemplo, los glicopéptidos utilizados con muy poquito tiempo son capaces de producir una disbiosis profunda. Este verde oscuro son disbiosis profundas, con poquito tiempo de uso. Pero, por ejemplo, la amoxicilina se puede utilizar, o los betalactámicos, por mucho tiempo, y la disbiosis que produce es mediana. Entonces, no está directamente relacionado el uso del antibiótico con la profundidad de la disbiosis, porque depende básicamente de las características de cada antibiótico. Hablemos ahora del uso de probióticos en pacientes con diarrea asociada a antibióticos por Clostridium difficile. Los probióticos pueden actuar de esta manera que ustedes los ven acá. Estos probióticos serían entonces estos ovalitos que se pueden colocar en la superficie del enterocito para evitar que las estrellas, que son las bacterias patógenas, infecten el enterocito. El probiótico puede inducir al enterocito a producir sustancias que bloqueen la unión de la bacteria. También los probióticos inducen a la mejoría de la producción de moco en la barrera intestinal, haciendo que se produzcan mucinas de mayor calidad. Estos probióticos también pueden inducir al enterocito a producir sustancias que se llaman péptidos antibacterianos, que actúan como antibióticos endógenos matando a las bacterias. O estos mismos probióticos pueden producir bacteriocinas, que no son más que antibióticos producidos por los probióticos que matan a esas bacterias. Y la función más bonita y la que más me gusta a mí, que es que estos probióticos son capaces de producir inmunomodulación en el huésped que lo consume, haciendo que la respuesta inmune se vaya a TH helper o a TH reguladora de acuerdo a como el huésped la necesite. ¿Qué tenemos en la literatura acerca del uso de probióticos en diarrea asociada a antibióticos? Pues este metaanálisis, que ve más de 36 RCTs, nos dice que el uso de ciertos probióticos disminuye en 38% la incidencia de diarrea asociada a antibióticos, ¿sí? Nos dice que es benéfico cuando se usa al inicio del tratamiento antibiótico, que puede intervenir, su función puede ser al regular la flora intestinal, ¿sí? Esto en este estudio, que fue publicado en 2020, es un metaanálisis. Aquí no habla de qué probióticos se utilizan. En este estudio de diferentes metaanálisis que se realizaron desde 2002 hasta 2013, tenemos
metaanálisis que van desde 766 pacientes hasta metaanálisis con más de 4.400 pacientes. O sea, son estudios bien robustos. Fíjense que la gran mayoría, todos, mostraron que los probióticos disminuyen la diarrea asociada a antibióticos y algunos además disminuyen la diarrea por Clostridioides difficile. Y fíjense el que más encontramos es el Saccharomyces boulardii, ¿sí? Ahora, hablemos específicamente del Saccharomyces boulardii como probiótico. Entonces, Saccharomyces boulardii es una levadura que fue descubierta en 1920 por el doctor Henry Boulardii. Él hizo un viaje a Indonesia y se dio cuenta que en una epidemia de cólera, las personas que tomaban un té a base de liche o mangostinos no les daba esta diarrea, no les daba el cólera y si les daba era muy poquito. Entonces observó el liche y el mangostino bajo el microscopio y se vio que en la cáscara de este mangostino se encontraban ciertas levaduras a la que él denominó Saccharomyces por su forma en el género y le puso el nombre de especie de Boulardii por su apellido. Este Saccharomyces boulardii inicialmente se pensaba que era un Saccharomyces cerevisiae, pero posteriormente por su perfil metabólico y porque crecía a temperaturas hasta de 37 grados centígrados como la temperatura corporal, enseguida se separó del cerevisiae porque el cerevisiae no tiene esas características, ¿ok? Se llama CNSMI 745 por lo que ya yo le expliqué. ¿Y cómo funciona? Mire, puede funcionar bloqueando a patógenos, como se lo expliqué dentro de los mecanismos generales de los probióticos, y lo hace por estos residuos de manosa que tiene en su superficie que hace que las bacterias adhieran a él. Los hongos son muchísimo más grandes que las bacterias y a esa superficie de ese hongo se pueden pegar muchísimas bacterias que el hongo saca del cuerpo, ¿sí? Es capaz de producir péptidos antimicrobianos. El Saccharomyces boulardii produce 3 tipos de péptidos antimicrobianos con diferentes kilodalton de peso que tienen funciones específicas y entre ellas tienen funciones contra la toxina del cólera, contra las toxinas A y B del Clostridioides difficile y contra el lipopolisacárido de la E. coli. Tiene inmunomodulación, mejorando la presentación de antígenos a macrófagos y a células dendríticas, mejorando la producción de inmunoglobulina A secretora, mejorando las uniones estrechas, la catelcidina y la stick junction y la gap junction para que no entren las bacterias ni las sustancias patógenas en nuestro intestino. Tiene acción trófica, produce enzimas que son capaces de estimular poliaminas para que el enterocito se madure más rápidamente, incrementa la producción y los niveles de disacaridasa desde las criptas. Entonces, el papel que produce el Saccharomyces boulardii a nivel intestinal y de nuestra microbiota intestinal, se me olvidaba una, perdón, tiene efectos de quorum sensing, ¿sí? Porque es capaz de interactuar con nuestra microbiota para hacer que las taxas bacterianas buenas crezcan más. Entonces, cumple todos los criterios de un probiótico ideal para tratar la gran mayoría de las patologías intestinales. Pero miren también cómo actúan. Nosotros producimos ácidos biliares primarios y nuestra microbiota es capaz de tomar estos ácidos biliares primarios y convertirlos en secundarios. El Saccharomyces boulardii tiene esa función, convierte los ácidos biliares primarios en secundarios. Y esos ácidos biliares secundarios hacen que la forma de esporas del Clostridioides difficile no se convierta a forma vegetativa infectante. Y por esa razón yo al consumir Saccharomyces boulardii puedo evitar infección por Clostridioides difficile, porque aún teniéndolo en mi cuerpo, este germen no va a florecer porque se va a mantener en forma de espora. Pero además mire lo que hace. Uno de los residuos de esta conversión de este ácido biliar primario a secundario es la taurina. Y la taurina, según este estudio, aumenta los niveles de H2S o de sulfuro de hidrógeno, que es capaz de bloquear la respiración bacteriana, haciendo que las infecciones en las personas sean de menor intensidad y de menor duración. Eso hace el Saccharomyces boulardii. Este es un estudio muy bonito que midió en más de 3.000 pacientes la microbiota en pacientes que se les puso antibióticos, la midió antes y la midió después y la diferenció en microbiota esencial, que estaba básicamente dado por Faecalibacterium prausnitzii, que es un género con especie bacteriana benéfica para nuestra salud, microbiota individual, microbiota pionera y microbiota accidental, ¿sí? ¿Y qué encontró? Que cuando yo daba antibiótico sola, la microbiota esencial, que era una de las más importantes para yo tener una microbiota sana, no se recuperaba. Miren, después de 130 días de estudio en la línea azul, no se recupera. En cambio, cuando yo daba antibiótico con Saccharomyces boulardii junto o después del antibiótico, la microbiota
de esas especies esenciales se recuperaba. Lo mismo ocurría con las especies pioneras. Lo mismo ocurría con las especies esenciales, pioneras y esenciales. Pero lo más importante es que miren esto. Las especies accidentales, como el Clostridioides difficile o como la Klebsiella o como todos los patógenos, cuando yo daba antibióticos junto con Saccharomyces boulardii, o sea, la línea roja, no aparecían, ni siquiera, tenían un pico aquí pequeñito, pero no aparecían. En cambio, todas estas especies accidentales, o sea, patógenas, cuando no daba Saccharomyces boulardii o lo daba después del tratamiento antibiótico, estas especies accidentales pululaban. Y la capacidad de yo tener, la posibilidad de yo tener infecciones por otros gérmenes mientras recibía un tratamiento antibiótico por cualquier razón y hasta 130 días después aumentaba. Y en estas microfotografías electrónicas lo que mostraban era cómo cambiaba la microbiota adherida al epitelio intestinal con el uso de antibióticos, que es la B. Se desintegraba y la C. ¿Y qué ocurría después de que utilizaba Saccharomyces boulardii o cuando lo utilizaba de manera conjunta con el antibiótico? Que veíamos que el cambio era mínimo y no se desintegraba la microbiota a nivel microscópico. Entonces este estudio nos muestra de una manera muy bonita que deberíamos utilizar el Saccharomyces boulardii apenas comencemos el tratamiento antibiótico porque las ventajas son mucho mayores. Este fue un metaanálisis publicado en 2019 donde publicaron resultados acerca de muchos probióticos, pero pues yo quería mostrarles que vieran que este es el resultado específico para ese metaanálisis para Saccharomyces boulardii. Vemos el diamante a la izquierda de la línea, donde nos dice que fue significativamente estadístico los resultados de todos los RCTs que se estudiaron. En este otro metaanálisis se estudiaron 21 RCTs y se observó que el uso de Saccharomyces boulardii para prevenir diarrea asociada a antibióticos cuando se daba junto con el antibiótico era del 53% de reducción del riesgo. Imagínense ustedes, 53, yo le había hablado anteriormente de un estudio que lo disminuyó como en un 18, un 20, pero este estudio más reciente muestra que disminuye en un 53 la posibilidad de tener diarrea asociada a antibióticos, incluyendo infección por Clostridioides difficile. Por último, quiero mostrarles las guías de la Organización Mundial de Gastroenterología, que es el ente que rige la gastroenterología en el mundo. Estas son las de 2017, estaban previamente las de 2011, y este año, antes de que se acabe Dios mediante, van a salir de las de 2022. Pero como ya las últimas que tenemos son estas, de estas les hablo. Y quiero que se fijen, en el punto de indicaciones pediátricas, en prevención de diarrea asociada a antibióticos, los únicos dos probióticos que aparecen aquí mencionados son el Saccharomyces boulardii y el Lacticacibacillus rhamnosus GG, con un nivel de evidencia ambos 1, o sea, el mejor nivel de evidencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo podría eventualmente utilizar cualquiera de los dos. Pero miren este estudio publicado por el INSERM que estudia la mayoría de los probióticos bacterianos utilizados para la salud humana y la susceptibilidad de estos probióticos a la gran mayoría de los antibióticos que nosotros consumimos. Está muy difícil de ver aquí qué probióticos son y qué antibióticos son, pero lo importante aquí es que este último es el Saccharomyces boulardii. Los puntos en rojo son la susceptibilidad o la sensibilidad de estos probióticos a estos antibióticos. Y miren cómo la gran mayoría muestra susceptibilidad cuando se da junto el probiótico con el antibiótico. Pero mire, el Saccharomyces boulardii está todo en blanco. Quiere decir que ninguno de estos antibióticos que están aquí afectan la viabilidad del Saccharomyces boulardii. Lo que quiere decir es que si yo doy un probiótico para una diarrea porque estoy dando un antibiótico y no quiero que aparezca esa diarrea, la posibilidad que si le doy una bacteria, por ejemplo, como el Lacticacibacillus rhamnosus GG, y que esa bacteria sea sensible al antibiótico que está consumiendo el paciente es muy alta. En cambio, que si doy Saccharomyces boulardii, que es un hongo, no tiene nada que ver, entonces no le va a hacer ningún tipo de efecto y es posible que la acción de este sea superior a la de la bacteria probiótica. Por último, ¿qué es lo que se quiere hacer en un futuro para tratar de mejorar todas estas patologías producidas por disbiosis intestinales? Entonces, uso de probióticos de precisión, tomando chasis de bacterias que son inocuas y metiendo en ese probiótico sustancias que yo quiero que sean entregadas en el intestino para erradicar un patógeno determinado. ¿Se acuerdan de lo que les mostré de los mecanismos de relación de las bacterias? Que estaba la predación, metiendo bacterias predadoras a nuestro organismo que se encarguen de comerse a las bacterias negativas. Esto es un futuro que ya se está utilizando en varios estudios preclínicos en Europa. Haciendo o colocando sustancias que sean degradadoras de los biofilms. ¿Se acuerdan de los biofilms que les dije que eran como capas bacterianas que formaban ciudades bien conformadas y que evitaban
que las bacterias fueran atacadas por sustancias del medio externo, pues ya se están desarrollando enzimas para atacar estos biofilms para que las bacterias patógenas sean de más fácil accesibilidad. Y por último, estimulando el quorum sensing del que les hablé también al principio. Esta comunicación entre las bacterias puede ser positiva para nuestra salud o puede ser negativa. Si nosotros tenemos la posibilidad de modular ese quorum sensing y hacer que las bacterias que están en nuestro organismo se comuniquen de una manera adecuada, podemos lograr un estado benéfico en la salud nuestra, ¿sí? Recomendaciones para su práctica clínica. Cuidemos nuestra microbiota y ella cuidará de nosotros. Esa yo creo que es la principal recomendación. ¿Cómo la debemos cuidar? Con todo lo que les he dicho anteriormente. Evitemos el uso innecesario de antibióticos y de inhibidores de bomba de protones. Son letales para nuestra microbiota y utilicémoslos solo si son estrictamente necesarios. Pensemos siempre en el diagnóstico de diarrea asociada a antibióticos y busquemos el antecedente de uso de estos en 2 o 3 meses antes, porque se lo dije, se asocia con el uso anteriormente, no tiene que estar usando en el momento que usted lo ve. Inicien probióticos con el antibiótico. Definitivamente, si usted inicia un probiótico como el Saccharomyces boulardii, en el momento que inicie el antibiótico, se le puede reducir en 58% el riesgo de diarrea asociada a antibióticos y de infección por clostridioides difíciles. Las mejores alternativas, según el nivel de evidencia, como les mostré, son el Saccharomyces boulardii CNSMI 745. Los estudios están hechos sobre esa cepa. Valga esa claridad. Por favor, en eso tiene que quedar totalmente claro. El CNSMI 745 es el que tiene todos los estudios que les mostré anteriormente, no cepas diferentes. O el LGG. Pero tengan en cuenta la alta posibilidad de inactivación de los probióticos bacterianos cuando se usan junto con antibióticos. ¿Ok? Si les gusta esto del mundo de la microbiota y los probióticos, los invito a que sigan mi página personal, la página de mi empresa, que es el Holobionte. El Holobionte lo pueden encontrar tanto en LinkedIn como en Instagram, o pueden seguir mi red personal en LinkedIn, que me encuentran como Iván Francisco Pérez Herrera, y ahí pueden encontrar información de la más alta calidad y más reciente referente a este y muchos otros temas que incluyen la microbiota como piedra angular. Por último, si ustedes confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios nos levantó entre los muertos, serán salvos. Romanos 10:9. Muchas gracias.